Operaciones de descarga de cisternas de gas natural licuado. Descarga con regasificador. Sedigas y la formación. Sedigas considera que la seguridad y la salud dentro del sector gasista son valores esenciales. Es por este motivo que la industria del gas dedica muchos esfuerzos a garantizar la seguridad de las instalaciones y la correcta operación de las mismas. En esta línea de actuación, tanto la formación como la información constituyen los pilares fundamentales para los conductores de cisternas y operadores de plantas satélite de gas natural licuado, y así conseguir que, en este caso, en las operaciones de descarga de cisternas de gas natural licuado, tanto mediante un regasificador auxiliar atmosférico de descarga, como con bomba incorporada en la cisterna, se realicen correctamente. Operaciones previas de seguridad. Como medidas previas de seguridad a la llegada de la cisterna a la planta, realizaremos las maniobras para situarla delante de las bocas de carga en posición de salida directa y sin maniobras en caso de necesidad. Pararemos el motor. Pondremos el freno de mano o, en su caso, el sistema de bloqueo. Desconectaremos la batería y mantendremos las llaves de contacto en poder del conductor de la cisterna. Nos colocaremos los equipos de protección personal reglamentarios. Pondremos calzos para asegurar la inmovilización del vehículo. Comprobaremos la ausencia de gas natural en el ambiente de la zona de descarga mediante un explosímetro. Verificaremos que la documentación de la unidad tractora, de la cisterna y del conductor, así como la dotación obligatoria del vehículo, estén actualizadas y en regla, y sean conformes a lo requerido en la legislación. Verificaremos la disponibilidad de los equipos de seguridad reglamentarios, la disponibilidad de extintores próximos con la revisión vigente y, en su caso, que la presión de agua en la red contra incendios es suficiente. Verificaremos la ausencia de personal ajeno en la zona de descarga o de trabajos próximos o potencialmente peligrosos a menos de 15 metros, soldadura, vehículos en movimiento, puntos de fuego o de posible ignición, etc. Acotaremos la zona si se considera necesario. Controlaremos el nivel de gas natural licuado en el depósito y nos aseguraremos de que el gas natural licuado a descargar cabe en el mismo, considerando que su llenado máximo ha de ser del 95% de su volumen. Operaciones previas a la descarga. Verificaremos que el interruptor del cable de la instalación de puesta a tierra de la cisterna se halle abierto, desconectado, o que la pinza lleva incorporado dicho dispositivo. Conectaremos la pinza a la cisterna y cerraremos, en su caso, el interruptor para conectar la puesta a tierra. Verificaremos que todas las válvulas de los circuitos de descarga y las dos de entrada al depósito se hallan cerradas, incluidas las de purga. Quitaremos los tapones de protección de las mangueras, verificando el buen estado de las mismas, el estado de sus enlaces con la cisterna y que se hallen limpias y libres de elementos extraños. Conectaremos las mangueras de fase líquida y fase gas a la cisterna según procedimiento y con las herramientas reglamentarias, sin tensiones y en posición que no dificulten el paso al personal de descarga. Verificaremos que la instrumentación de la caja de válvulas y las válvulas de la cisterna están en buen estado aparente y no haya puntos helados o fugas de GNL. Operaciones de descarga y purgado de la instalación. Una vez conectadas las mangueras de descarga, procederemos a igualar las presiones entre la cisterna, que puede estar, por ejemplo, a 1,5 bar, y el depósito, que puede estar, por ejemplo, a 4 bar. Abriremos la válvula de llenado del depósito por la parte superior, VG. Abriremos la válvula de la fase gaseosa del regasificador de descarga, VDG, y la válvula de la fase gaseosa de la cisterna, G1. Se presurizan a 1,5 bar la manguera de fase gaseosa, MG,
y el regasificador de descarga RD. Abriremos la válvula de bypass entre la tubería de salida del regasificador de descarga y la tubería de llenado del depósito, VB. Fluye gas natural de la fase gas del depósito a la fase gas de la cisterna. Dejaremos fluir el gas hasta que las presiones en D y C, depósito y cisterna, sean prácticamente iguales, por ejemplo 3,6 bar. Cuando se hayan igualado las presiones, cerraremos la válvula, VB, de bypass. En una segunda fase se procede a la presurización de la cisterna. Para ello abriremos la válvula de entrada de fase líquida de la cisterna al regasificador, VDL, y la válvula de salida de fase líquida de la cisterna al regasificador, L1. Fluye gas natural licuado GNL desde la cisterna hacia el regasificador, que retorna a la cisterna regasificado como GN, gas natural en fase gaseosa, iniciando la presurización de la cisterna. Cuando en la cisterna se alcance una presión entre 1,5 y 2 bar superior a la del depósito, iniciaremos la fase de descarga de GNL. Para iniciar la descarga, abriremos la válvula de entrada de fase líquida de la cisterna al depósito VD y la válvula de salida de fase líquida de la cisterna L2. Fluirá gas natural licuado desde la cisterna hacia el depósito que entra por la válvula de llenado por la parte superior, VG, que estaba abierta. La presión en el depósito disminuirá. Abriremos la válvula de llenado del depósito por la parte inferior, VL. Controlaremos y mantendremos la diferencia de presiones entre la cisterna y el depósito, maniobrando la válvula de llenado del depósito por la parte superior, VG, por donde entra gas natural licuado en forma de ducha. Cuando se agote el gas natural licuado de la cisterna, por la válvula de descarga de la cisterna L2, dejará de fluir gas natural licuado y fluirá gas natural en fase gaseosa, lo cual lo detectaremos por el cambio de régimen sonoro. La presión en el depósito aumentará por la entrada de gas natural GN. Operaciones de purgado. Finalizada la descarga de la cisterna, debemos proceder a la purga de la manguera de descarga, MD. El gas natural fluirá al depósito preferentemente por la válvula de llenado por la parte superior, VG, antes que por la válvula de llenado por la parte inferior, VL, que tiene la contrapresión de la columna del líquido de gas natural licuado del depósito. El circuito de trasvase entre la cisterna y el depósito, comprendido entre la válvula de descarga de gas natural licuado al depósito L2 y las válvulas de llenado del depósito VD y VG, quedará libre de gas natural licuado arrastrado por el gas natural en fase gaseosa procedente de la cisterna. Seguidamente cerraremos las válvulas de llenado del depósito por la parte superior, VG, y la válvula de descarga de la cisterna de depósito VD del circuito de trasvase. Seguirán abiertas las válvulas VL de llenado del depósito por la parte inferior, VDL y VDG, válvulas de entrada y salida del regasificador, y las tres válvulas de la cisterna, L2, G1 y L1. A continuación debemos proceder al purgado de las mangueras de entrada y salida del regasificador MG y ML y del propio regasificador RD. Para ello, cerraremos la válvula de entrada al regasificador VDL y abriremos la válvula de bypass VB. Fluirá gas de la cisterna a través de las válvulas G1 de la fase gas de la cisterna al regasificador, VDG de salida del regasificador, VB de bypass y VL de llenado del depósito por la parte inferior, arrastrando el gas natural licuado residual de la manguera flexible MG de la fase de gas del regasificador hacia el depósito. Una vez purgada la manguera de fase gas MG,
cerraremos la válvula de salida de fase gas del regasificador, VDG, y abriremos la válvula de entrada de fase líquida del regasificador, VDL. Fluirá gas natural de la cisterna a través de las válvulas L1, VDL, VB y VL, arrastrando el gas natural licuado residual de la manguera flexible ML de fase líquida y del propio regasificador hacia el depósito. A continuación, cerraremos la válvula VL de llenado del depósito por la parte inferior. Abriremos la válvula de salida del regasificador VDG y mantendremos abiertas las válvulas VDL, VDG, VB, L2, G1 y L1. Para finalizar las operaciones de purgado, abriremos las dos válvulas de purga VP. Despresurizaremos los circuitos de descarga y la cisterna hasta un bar. Cerraremos las válvulas de la cisterna L2, G1 y L1. Mantendremos las válvulas de purga VP abiertas hasta agotar la presión en los circuitos de descarga, en el regasificador y en las mangueras flexibles. Cerraremos las dos purgas y las válvulas de la instalación de descarga VB, VDL y VDG. Finalmente, comprobaremos que todas las válvulas están cerradas y desconectaremos las mangueras de la cisterna según procedimiento. Operaciones finales y de control. Finalizada la descarga y el purgado de la instalación, comprobaremos que la manguera o mangueras quedan correctamente situadas sobre sus soportes y tienen colocados los tapones de protección. Desconectaremos la toma de tierra, retiraremos la pinza, retiraremos los calzos, los extintores y las eventuales señalizaciones colocadas antes de la descarga. Verificaremos que todas las válvulas de los circuitos de descarga queden cerradas y no se observan anomalías en la planta. Verificaremos la ausencia de anomalías visibles y el estado de la cisterna. Por último, cumplimentaremos la lista de comprobaciones y la documentación de servicio según procedimiento.